Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a una ciudad que en Yiddish se conoce como Galatz, aunque en el idioma de sus habitantes locales es Galati o algo así, no sé cómo se pronuncia. Galatzi, efectivamente. Y es como los judíos lo llamaban Galatz, como han hecho con otras muchas localidades, que es ponerle un nombre en Yiddish generalmente similar al nombre del país. En este caso es un territorio que hoy pertenece a Moldavia, pero anteriormente perteneció a otros países de la zona. Y entonces, bueno, vamos a decir que este es un puerto sobre el río Danubio, y como hemos dicho, hoy es Moldavia, y los primeros judíos se habrían asentado en esta localidad a finales del siglo XVI. El cementerio judío más antiguo, por cierto, restaurado recientemente, data de 1774, pero al parecer hubieron otros sitios de enterramiento en siglos anteriores, y hasta el inicio del siglo XIX la administración comunitaria estuvo a cargo de la Hebra Kadishá, de la sociedad de enterramiento, y por entonces, o sea, hasta ese momento, había 72 judíos registrados como contribuyentes. Pero a medida que el puerto cobraba importancia, aumentaba la población judía de Galatz, de manera que a finales de ese mismo siglo eran cerca de 14.000. Hubo un flujo migratorio inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial y continuó durante la propia guerra, de modo que la población judía en aquellos años disminuyó, pero en la década de 1930 se recuperó y constituía el 20% de la población total. Los judíos de la localidad se ganaban la vida con el comercio, la banca, la industria, y había también artesanos y gente que practicaban diversos oficios. La comunidad mantenía un hogar para enfermos que se convirtió en hospital a mediados del siglo XIX, y la primera escuela primaria moderna para niños se fundó aproximadamente en la misma época. Además, ya entonces contaban con varias asociaciones de beneficencia. Las relaciones entre los judíos, la administración local y la población cristiana no siempre fueron fáciles. En el año 1821, en el marco de la Revolución griega contra el Imperio Otomano, que entonces incluía Moldavia entre sus territorios, se produjeron situaciones conflictivas entre griegos y judíos, con disturbios que acabaron con la destrucción de varias sinagogas. A lo largo de las décadas siguientes estallaron varios pogromos, con el saldo de saqueos y judíos asesinados, y al igual que en otras localidades se acusó a la comunidad de asesinato ritual en 1859. Se afirmó que habían asesinado a un niño griego con el fin de usar su sangre para preparar matzot, panásimo, para Pesaj, para la Pascua judía. Eso provocó numerosos asesinatos, incluso algunos judíos fueron arrojados vivos al Danubio, muy cerca de la ciudad. Varios de ellos fueron arrestados, y una multitud atacó también el barrio judío y siguieron matando a varios vecinos, y los disturbios estaban más que tolerados, organizados por las autoridades y la mafia local, las bandas locales antisemitas, y se prolongaron durante 3 días y solamente cesaron tras la intervención de cónsules extranjeros residentes en la ciudad, sobre todo el cónsul francés. En el año 1863 se inauguró en Galatz un templo reformista, y un año después se creó un comité de la Alianza Israelita Universal. Y lo que inicialmente fue una logia de la Hermandad Sion,
creada en 1873, pasó luego a ser una filial de Bnei Brit. También en esos años nació la Asociación de Artesanos Judíos, ya que, como en otros lugares, los gremios cristianos no los admitían como miembros. En 1895 la comunidad judía se convirtió en asociación y fue reconocida legalmente en 1906. Pocos años antes se había abierto una segunda escuela primaria para niños y algo más tarde una escuela de comercio. Esta se convirtió directamente en Instituto de Estudios Secundarios para Niños en 1919. En Galatz también había una escuela primaria para niñas. La comunidad sustentaba además 2 mikves o baños rituales, un orfanato, un asilo de ancianos y una organización que servía comidas a los indigentes. En materia religiosa, hacia 1914 había ya en la localidad 20 sinagogas, un heider, es decir, una escuela religiosa de estudios elementales, y un Talmud Torah. En 1928, Baruch Sosmer, un dirigente sionista, llegó a ser vicealcalde de la ciudad, y esta afiliación no resultaba nada extraña, ya que entre los años 1880 y 1920, Galatz fue el centro del movimiento sionista rumano. Esa actividad, la actividad sionista, creció mucho en el periodo de entreguerras, al igual que lo hicieron asociaciones culturales en Yiddish, instituciones deportivas judías como Maccabi o Agibor, y por supuesto no faltaron las publicaciones, tanto en Yiddish como en rumano y alemán, que reflejaban las diferentes posturas políticas que coexistían en la comunidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1940, varios judíos intentaron huir hacia Besarabia, que estaba gobernada por los soviéticos. En la frontera se produjo un incidente con los guardias rumanos y eso también acabó en un pogromo con saldo de muertos y heridos. El número de judíos en Galatz disminuyó cuando Rumanía ingresó en la Segunda Guerra Mundial en 1941 como país aliado del Eje. Los hombres de entre 18 y 60 años fueron arrestados y encarcelados y finalmente trasladados a varios campamentos dentro y fuera de la ciudad para realizar trabajos forzados. Más tarde, cuando Rumanía en 1944 cambió de bando, los soldados alemanes tomaron su represalia incendiando la ciudad y varias sinagogas fueron destruidas. En 1947, 2 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, había unos 15.000 judíos viviendo allí, aunque en este caso sufriendo las limitaciones impuestas por los soviéticos. Escuelas judías nacionalizadas, digamos, por el gobierno comunista de la zona, como escuelas judías nacionalizadas, aunque solamente se mantuvieron 2, donde se impartía enseñanza en Yiddish, y por alguna misteriosa razón continuó abierto el Talmud Torah. La población judía local fue disminuyendo paulatinamente debido a la emigración. En 1969 solamente quedaban allí 2.000 judíos y en la actualidad se calcula que hay unos 300. Precisamente se han organizado en comunidad o son los restos de las antiguas comunidades de otros tiempos, pero restauraron la gran sinagoga que fue la que habían construido los artesanos en 1895 y que es una verdadera joya arquitectónica. También hay un restaurante kosher en Galatz y el cementerio judío sigue, digamos, prestando sus servicios de enterramiento. Uh-huh. Bueno, entre las personalidades destacadas de esta ciudad podemos mencionar al empresario y político Max Auschnitt. Fue propietario de la mayor compañía de valores de Rumanía antes de la instauración del gobierno comunista, además de tener otras empresas, entre ellas una de acero, una fábrica de munición.
El conjunto de sus intereses incluían compañías extranjeras en Viena o Múnich, por ejemplo. Era el dueño de la Sociedad Rumana de Teléfonos y del Banco Crisoveloni, que eran las dos empresas de mayor facturación de toda Rumanía. Y en 1938 trabajaban para Auschwitz unos 20.000 empleados. Durante la Segunda Guerra Mundial, este empresario se marchó del país y finalmente se retiró a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. Todas sus propiedades y empresas fueron confiscadas durante la guerra por el régimen antisemita y aliado del nazismo, y más tarde nacionalizadas por los comunistas. Aunque no nació en Galatz, sino en Brody, Samuel Pineles se trasladó con su familia a la ciudad cuando tenía 17 años y allí transcurrió toda su vida. Tuvo mucho éxito en los negocios, contribuyendo a la prosperidad de esta ciudad-puerto. Fue uno de los más importantes filántropos de la comunidad judía rumana. Ayudó a los refugiados de los pogromos en la época del Imperio Ruso y más tarde también a quienes huían de las autoridades soviéticas. Asimismo, contribuyó a que emigraran a Israel muchos judíos a finales del siglo XIX que se asentaron sobre todo en Rosh Piná y en Zichron Yaakov. Recordemos que Zichron Yaakov es la ciudad de Israel donde recientemente salió el Giro, como pudo verse en las imágenes televisivas. Fue también vicepresidente del primer Congreso Judío Mundial, labor que compartió con Max Nordau, y hasta su muerte, que ocurrió en 1928, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Sionista Internacional. En varias ciudades israelíes hay calles que lo recuerdan, y la ciudad Givat Shmuel se llama así en tributo a su memoria. Y bien, vamos a pasar a las artes, en la que también destacan los judíos de Galatz. Rubín Selikovici, más conocido como Rubén Rubín, nació en Galatz en el seno de una familia jasídica muy pobre. En 1912 se marchó a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano, para estudiar arte en la Academia de Arte y Diseño Betzalel de Jerusalén. Luego se trasladó a París para continuar su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes, pero fue devuelto a Rumanía cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En 1921 viajó a Estados Unidos, donde se iniciaría su carrera como pintor. Volvió a Europa para una estancia de un año y luego volvió en este caso, a emigrar definitivamente a Palestina, ahora bajo mandato británico. La historia del arte israelí nació en una época en la que se sucedían los cambios de estilo, las vanguardias, de manera que no había cánones claros ni establecidos para seguir. Por esa razón, Rubín fue uno de los fundadores del estilo llamado Eretz Israel, cuya temática gira en torno a los paisajes bíblicos, el folclore, así como a los retratos de pobladores judíos y no judíos procedentes de sitios muy dispares que vivían en Israel, en la época en todos los años en que él residió allí. Presidió la Asociación de Pintores y Escultores de Palestina y entre sus más importantes aportaciones a otras artes se encuentran el diseño de telones para el Teatro Abimá, el Teatro Oel y otros espacios de representación teatral. Escribió una autobiografía que se publicó en el año 1969 y que tituló My Life, My Art, Mi vida, mi arte. Rubín donó a la ciudad de Tel Aviv su casa y una importante colección de cuadros. Falleció en 1974 y unos 10 años después se inauguró el museo que lleva su nombre. Un hecho destacable de su trayectoria, independientemente del artista, es que en 1948 se convirtió en el primer enviado diplomático israelí a Rumanía, cargo que ocupó durante 2 años. Y bien, también oriunda de esta localidad, aunque su vida no fue demasiado ligada al judaísmo,
fue la poeta, compositora de música clásica, pintora, periodista, crítica de cine y traductora rumana Nina Kasian. Pero queremos mencionarla porque en efecto nació en el seno de una familia judía y por la importancia de su obra y de su nombre en la literatura sobre todo. Nació con el nombre de René Annie Kasian y efectivamente era de una familia judía. Ya desde los 15 años perteneció al Partido Comunista y curiosamente evitó que la enviaran a campos de concentración o de trabajo encerrándose en su propia casa. Al término de la guerra y con su país gobernado ya por el régimen comunista, las autoridades cuestionaron sus escritos y sus ideas y la tildaron de enemiga del pueblo. En 1985 fue invitada por la Universidad de Nueva York como profesora visitante y se trasladó allí a cumplir con este puesto, digamos. Una vez allí solicitó asilo político y vivió hasta su muerte en Estados Unidos Su obra poética incluye 50 libros, además tradujo al rumano a Shakespeare, Brecht, Morgenstern y Celan, entre otros. Ya ves que Stetl ha tenido figuras muy destacadas en el arte y también en la empresa. Muy bien, sí, un pueblo que ha trascendido a través de sus pobladores judíos también. Muchas gracias por habernos dedicado este programa a glosar la figura de esta ciudad de Galatz o Galati y te esperamos aquí dentro de 2 semanas. Gracias, Barda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.